entre la vida y la muerte. Hoy hablaremos de un tema profundo, sensible pero necesario, la tanatología y el duelo por suicidio. Un tema que, aunque muchas veces evitamos, nos conecta con lo más humano que tenemos, nuestra capacidad de poder sentir, de perder y pues también de sanar, ¿no? Hablar de la muerte es hablar también de la vida. La tanatología no busca que dejemos de sufrir, sino que aprendamos a acompañar el sufrimiento, es decir, a transformarlo. Tienes toda la razón, Melissa, y hoy queremos hacerlo desde el respeto y la empatía, no con tecnicismos fríos, sino con palabras que ayuden a entender pues este proceso que pues todos tarde o temprano atravesamos, que es el duelo. Muy bien, pero ¿qué es la tanatología? Bueno, la tanatología es una disciplina que no solamente estudia la muerte, sino también el proceso de morir y por supuesto el duelo que conlleva a ello, tanto en la persona que está por fallecer como en quienes lo rodean, ¿no? Y hablando también propiamente de la palabra tanatología, viene del griego de thanatos, que significa muerte, y logos, que significa estudio. Pero más que una ciencia, la tanatología se considera como una filosofía de vida, ya que busca dar sentido a la pérdida, a acompañar el dolor y a ayudar a encontrar esa paz que todos queremos. Tienes toda la razón, Melissa, y de hecho fue la doctora Elizabeth Kubler-Ross quien, fue una psiquiatra suizo-estadounidense, quien fue la que dio los primeros pasos modernos en cuanto a esta rama, ¿no? Que es la tanatología, y fue justo su obra sobre la muerte y los moribundos que nos enseñó que el final de la vida pues no es solo biológico, sino también es profundamente humano, en donde también intervienen pues emociones y entre otras cosas que vuelven pues muy importante este proceso que es la muerte como tal. Exacto, justo lo que estás diciendo, porque la tanatología no intenta evitar el dolor, sino darle su lugar y su propósito, y esto nos va a enseñar que el sufrimiento puede convertirse en crecimiento y la pérdida puede convertirse en comprensión. Y algo muy valioso es que nos enseña a acompañar la muerte con dignidad, no con frialdad, sino con dignidad, con emociones, para que no sea pues un proceso duro de vivir, sino más bien sea algo más llevador. No solo la de los demás, sino también pues la propia, porque no solamente los familiares involucrados en la muerte de un familiar o inclusive pues amigos, pues es necesario que lleven este proceso de una forma adecuada, sobre todo cuando llega el momento de aceptarla como parte de la vida, que es la muerte. Cuando perdemos a alguien, entramos en este proceso que nosotros llamamos como duelo. Esto no es una enfermedad, sino que es una respuesta natural del humano que viene desde el amor y del vínculo que se ha roto con esta persona que fallece. Y es bastante cierto eso, Melissa. Cada duelo es único, cada duelo se vive de una forma diferente. No existe ningún tipo de fórmula ni tiempo exacto para poder vivirlo. Algunos lo viven con llanto, otros con silencio, otros con rabia, inclusive desconcierto, pero todos tienen algo en común, todos convergen en el intento del alma por tratar de adaptarse a ese hueco, a esa ausencia que dejó esa pérdida tan importante. Eso que mencionas del alma me parece muy profundo, y justo la doctora Kubler-Ross describió 5 etapas del duelo, en donde cada quien tiene una temporalidad diferente, pero para que el duelo pueda completarse en sí, pues deben de suceder estas 5 etapas, ¿no? La primera es la negación, donde la persona está en no puede ser, esto no está pasando, seguramente es un error. La segunda etapa es la ira, de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familiar? ¿Por qué me tuvo que pasar esto ahorita? Todas estas interrogantes que vienen desde el coraje. La tercera etapa es la negociación, es decir, ahí es donde entramos un poco en la religión de Dios, si yo hago esto, si me porto bien, si
te doy esto a cambio de que tú me regreses a mi ser querido. La cuarta etapa es la depresión, donde ya la mentalidad es, ya nada tiene sentido, ya lo hecho está, pero yo quisiera, aún no muere la esperanza porque aún quieres que esto mejore, que se recupere el ser querido, pero pues ya viene desde un lugar de profunda tristeza. Y por último, la última etapa es la aceptación, donde es no olvido todo lo que sentí, no olvido la pérdida que tuve, pero reconozco que puedo seguir. Y bueno, no todos pasan por esas etapas en un orden. Kubler-Ross lo plantea de esta manera, las etapas del duelo. Sin embargo, muchas veces no son lineales, no se viven en ese orden como acabas de mencionar tú, Melissa. Muchas veces se saltan ciertas fases o hay personas que tardan mucho en procesar como tal esa pérdida, en donde ni siquiera a veces aparece la negación o la ira o simplemente aparece la depresión. Pero de igual manera es importante conocer estas etapas porque nos abre un panorama acerca de lo que es el duelo y el cómo todas las personas pueden vivirlo pues de cierta manera. Aquí lo importante pues es permitirse sentir, ya que pues un duelo a final de cuentas no se supera, sino que se integra y se vive con él toda la vida. Y justo lo que dices, esto no se trata de que duela menos, de que las pérdidas ya van a significar menos para uno, sino que justamente la tanatología nos enseña a reconciliarnos con esta pérdida y a entender que el amor que le tenemos a esta persona, a este objeto, a este ser querido, no muere con el cuerpo, sino que cambia de forma. Ese amor siempre se queda dentro de nosotros. Bueno, hablando de la tanatología, pues ya abordamos la importancia que tiene en la vida de las personas, qué es, cómo se vive, cuál es el proceso y cuáles son las bases, pero más allá de saber acerca de la tanatología, pues tiene sus respectivas ramas, ¿no? Y una de ellas es algo que no se habla mucho, porque muchas veces probablemente suene algún tipo de tabú, pero el duelo por suicidio es uno de los más complejos y dolorosos de tipos de duelos que existen. Y no solo por la pérdida, sino por las preguntas que nos dejan sin respuesta después de este tan atroz acontecimiento que es el suicidio. Y sí, justo, es algo de lo que no se habla mucho porque normalmente el suicidio hoy en día aún se ve como algo vergonzoso, como algo que debemos de taparlo con otra causa. Quizá fue una sobredosis, quizá fue alguna otra causa que no sea propiamente del suicidio. Y bueno, a las emociones normales que se tiene en un duelo se van a sumar justo estas emociones de culpa, de vergüenza, de ira y de confusión también, porque muchas veces el ser querido no se espera que la persona haga estas acciones. Y bueno, las personas cercanas suelen decir, si hubiera yo estado ahí o si lo hubiera visto venir, quizá no hubiera sucedido. Tienes toda la razón, Melissa, y justamente ese tipo de emociones, porque al final de cuentas son emociones, ¿no? Siempre dejan una culpa, un hueco emocional en las personas allegadas a quien pues cometió tal acto, ¿no? Y esto genera, pues como mencioné, un peso emocional muy inmenso. Entonces el duelo por suicidio también pues va a estar rodeado, como mencionabas tú, pues de un gran estigma social, ya que es algo que normalmente no hablamos. La gente evita hablar del tema porque más allá de ser vergonzoso, pues es un tema que a veces divide o genera cierta tensión cuando se toca como tal, o inclusive hace sentir culpa o miedo a este tipo de cosas, ¿no crees, Melissa? Sí, estoy muy de acuerdo, pero también quisiera hacer mucho hincapié y que nunca se nos olvide que el silencio no nos protege, solo va a prolongar el dolor, eventualmente va a llegar. Hablar del suicidio con respeto, desde la comprensión, puede hacer la diferencia entre la desesperanza y de la sanación, ya sea de nuestra parte como terceros o también del ser querido. Siempre
va a ser mejor hablarlo, claro, a nuestro tiempo y claro con las personas donde nos sintamos en suficiente confianza, pero siempre hablarlo, nunca quedarnos en silencio. Y es por ello que tocamos al principio qué es lo que hace la tanatología, por qué juega un papel tan importante, pues no solamente en este tipo de duelos, ¿no?, que es del que estamos hablando justamente ahora, sino en general en el resto de duelos que inclusive pueden llegar a ser pues complejos como del que estamos hablando ahora. Ahora, en estos casos el trabajo tanatológico pues busca acompañar sin juzgar. En este caso es proporcionar más que nada la ayuda pues a los dolientes que eran los allegados de la persona que pues cometió este acto, con el fin de poder liberarlos de esa culpa y poder tratar pues de reconstruir una nueva historia y entender que el suicidio pues no define a la persona, sino que más bien refleja un sufrimiento intolerable, y entenderlo pues nos hace resignificar el duelo de cierta manera y volverlo menos complejo de lo que es, ¿no? Exactamente, porque bien se ha estudiado esto, donde quien se quita la vida no es precisamente que busque el morir, sino a los que les han preguntado, que nos ha intentado, buscan el dejar de sufrir, y esa distinción es esencial para poder sanar. Y es cierto lo que dices. De hecho, el acompañamiento en estos casos pues es parte fundamental de todo este proceso, ¿no? Idealmente se tiene que buscar que este acompañamiento pues sea empático, respetuoso y sobre todo paciente, porque no es algo fácil de procesar, es un proceso a final de cuentas, vaya, y pues se busca pues sobre todo pues mejorar. Entonces aquí el tanatólogo o el psicólogo ayuda pues a nombrar lo innombrable, ¿no? Tratar de abrir, en este caso, de que entren todo tipo de emociones y tal cual pues todo fluya, con el fin de poder pues permitirse el sentir y el perdonar, porque muchas veces este tipo de cosas permanece muy adentro de las personas que, como mencionaba anteriormente, pues los allegados al fallecido, pues muchas veces se guardan. Entonces el darse ese permiso para poder sentir y perdonar pues resulta algo muy indispensable pues en este proceso de duelo que es el suicidio. Exacto, y justo en lo que dices está algo muy importante donde tenemos que recalcar y que quede bien claro el mensaje, donde el duelo por suicidio puede tardar años, porque es un caso especial, es algo profundamente doloroso, es súbito. Entonces este proceso puede tardar años, y eso está bien y es lo normal por todo el contexto. No hay ninguna clase de prisa para poder terminar de sanar este duelo. Aquí lo que importa es caminarlo acompañado, justo de un terapeuta, y nunca en soledad. Siempre será un proceso más llevadero siendo acompañado de especialistas y de tus seres queridos. Pero bueno, ¿cuál es el papel del tanatólogo? ¿Qué es lo que realmente hace? Muchas veces, es más, ni siquiera si se lo preguntamos a la mayor parte de las personas, probablemente un tanatólogo no sea la primera opción que toma una persona que está pasando por un duelo, ¿no? Normalmente tienden a buscar a un médico o a un psicólogo, pero el tanatólogo, como mencionábamos, no es un médico, no es un sacerdote, no es un juez, no es alguien que te va a juzgar, alguien que te va a hacer sentir mal, sino más bien su trabajo es funcionar como un acompañante del alma, vaya. Este va a ser el encargado pues de escuchar, orientar y sobre todo ayudar a procesar el dolor con humanidad. ¿No crees, Marisa? Estoy muy de acuerdo. Y bueno, vamos a aclarar qué es lo que puede hacer un tanatólogo, cuáles son sus herramientas. Ahí quiero destacar 4 principales, claro que seguramente tienen más de las que desconocemos, pero quiero destacar 4 principales. La primera es la escucha activa, ya que están presentes sin interrumpirte. Aquí tú puedes desahogarte, hablar de lo que no se debería de hablar, y ellos van a escucharte siempre activamente y van a estar presentes en todo lo que vayas a decir.
La segunda herramienta que quiero destacar es el silencio terapéutico. Es decir, quizá no todo el dolor necesita tener palabras. Quizá a veces no necesitas hablar y solo necesitas ahí la compañía y algún silencio, justo como digo, terapéutico. La tercera es técnicas simbólicas, es decir, como escribir cartas de despedida, como algún ritual de cierre que conozca el tanatólogo con un fin de poder despedirte dignamente del ser querido. Quizá sea encender velas o veladoras en caso de que aplique a tu religión, plantar algún árbol. Pienso yo que esta acción en plan como transformar la vida, ¿sabes? Ya no está en el cuerpo, pero ahora sigue estando aquí en el mundo de una manera tangible. Y también por último, crear altares, lo cual es muy común en nuestro país por el Día de Muertos. Que a mí me parece una tradición bastante sanadora y bastante para siempre reconocer lo que significó esa persona para nosotros. Y por último, la herramienta con la que quiero cerrar es el reencuadre de vida. Es decir, ayudas al doliente a encontrar nuevamente su propósito. Que entender y identificar que esa persona haya fallecido no significa que tu vida y tu motivación también. Seguramente será más complicado encontrar aquello que nos movía sin nuestros seres queridos, pero para eso está el tanatólogo, para ayudarnos a encontrar nuevamente nuestro camino. Y claro, son grandes herramientas que están a disposición de este servidor, que es el tanatólogo. Como mencionábamos al principio, mucha gente no se acerca al tanatólogo, ni siquiera lo conoce, es más, ni siquiera saben qué es la tanatología, cuando realmente representa algo tan importante en cualquier tipo de duelo. Y de hecho, el tanatólogo no trabaja por sí solo, sino que más bien es un trabajo multidisciplinario en donde no solamente el tanatólogo pone de su parte, sino más bien que se apoya de psicólogos, personal de la salud como lo son los psiquiatras, especialmente cuando el duelo se complica, porque como mencionábamos al principio, el duelo no es algo lineal, no es algo que todos vivamos de la misma manera. Hay veces en las que ese duelo puede llegar a prolongarse por años, o a veces ni siquiera uno se da cuenta que está en un duelo, ¿no? Muchas veces tratamos de suprimir todo este tipo de emociones que llevan consigo al duelo y lo dejamos pasar como si fuera algo totalmente normal, ignorar el problema y tratar de cubrirlo, ¿no? Cuando la mayor parte de estos problemas pues tiende a arraigarse y a final de cuentas pues a echar raíces. Entonces el trabajo multidisciplinario en este caso, no solamente del tanatólogo, sino pues también un psicólogo, etcétera, pues resulta muy importante cuando este duelo se vuelve más complejo de lo que ya es de por sí, ¿no? Que pues es un duelo por suicidio, no es cualquier cosa. Y más allá de complicarse, también puede ser necesaria la ayuda cuando aparece depresión o culpa extrema, que es algo bastante común en este tipo de duelo tan complejo como lo es el duelo por suicidio. Y fíjate que los tanatólogos, que es un dato relevante de ellos y creo que es lo que los diferencia del demás personal de salud, ellos se apoyan de la espiritualidad. No estoy hablando necesariamente de alguna religión, sino se basan en este espacio interior donde la persona puede encontrar paz y sentido. Y aquí entra algo muy importante, o sea, muchas veces este proceso, o más bien las personas que tratan de buscar ayuda, pueden llegar a abandonar, ¿no? este proceso y hacer caso omiso de las herramientas de las cuales ya hablábamos, ¿no? Que es un gran abanico de posibilidades que ofrece el tanatólogo al paciente, pero en este caso la gran idea en todo esto pues es la resiliencia, ¿no? En este caso pues no olvidar el dolor, sino pues aprender a vivir con él, porque a final de cuentas es algo que va a permanecer ahí, nunca se va a olvidar, va a formar parte de nosotros, pero el punto aquí es aprender a vivir con eso, resignificarlo, pero tampoco dejar que este dolor pues nos destruya, ¿no?
Entonces, pues sí, definitivamente la resiliencia es parte fundamental en todo este proceso que es el duelo por suicidio. Siguiendo un poco con lo que dices, más que la resiliencia, también creo que el duelo por suicidio nos enseña una gran lección de humanidad, que creo yo que es que a veces el amor más grande es el aceptar que no pudimos ayudar, salvar, platicar, intervenir a tiempo, pero sí podemos seguir amando sin destruirnos. Es decir, podemos seguir amando a ese ser querido y no destruirnos por dentro. Hay un momento en que el dolor deja de gritar y empieza a hablar con una voz un poco de volumen más bajito. Ahí comienza el renacer. Y tienes toda la razón, Melissa. El dolor, pues, disminuye, ¿no? Con el tiempo, a pesar de que se vive con él, poco a poco lo vamos llevando, lo vamos sobrellevando, ¿no? O sea, va disminuyendo, pero pues ahí comienza, o sea, ahí se queda. Y el punto aquí es aprender a resignificarlo, ¿no? No se trata de olvidar, sino de transformar ese vínculo. La persona ya no está físicamente, pero permanecen los recuerdos, los valores, la historia compartida, todo lo que se vivió pues con esta persona. Y fíjate que muchos dolientes con el tiempo van canalizando su pérdida hacia el servicio. Es decir, se convierten en voluntarios, se meten a psicología y se convierten en terapeutas, se vuelven acompañantes de otras personas y promotores de la salud mental. Es un clásico en estas personas. Y justamente el fin no es el medio. Una de las maneras en que estas personas buscan sobrellevar pues este dolor, esta pérdida, pues muchas veces es tratando de ayudar a otras personas a poder sobrellevar este tipo de procesos, ¿no? Y esto es parte de la trascendencia, ¿no? La última etapa del duelo tanatológico, en donde pues el amor se convierte en acción, es el combustible y el recuerdo que nos impulsa a vivir, no solamente a las personas importantes o a los familiares de esa persona, sino más bien a todo su círculo social que compartió tiempo con esa persona, ¿no? Y es que la tanatología, lo repito porque para que quede bien claro el mensaje, la tanatología no busca propiamente eliminar el dolor, sino integrar este dolor a la vida como un maestro silencioso. Bueno, hoy hablamos de la muerte, pero también de la vida, de la importancia de no callar, de acompañar y de buscar ayuda cuando el dolor pesa demasiado. Si estás pasando por una pérdida o has vivido un suicidio cercano, recuerda esto: no estás solo. Siempre puedes hablar, pedir ayuda y también llorar es parte del proceso. Y estas también hay que reconocer que son formas de amar. Tienes toda la razón, Melissa, y de hecho el duelo, más allá de verlo como algo negativo, porque sí, o sea, hay que ver tanto lo bueno, lo malo, pero si lo vemos desde otro punto de vista, es el precio que pagamos por haber amado profundamente, porque somos personas, somos seres sociales, tenemos emociones y eso, pues aunque duela, pues de cierta forma, pues es hermoso, ¿no? Gracias por acompañarnos en este episodio de Entre la vida y la muerte. Recuerda, la tanatología no enseña a morir, enseña a vivir con conciencia, amor y compasión.